El gusto de dialogar con la doctora Noemí Isasmendi, candidata a diputada provincial del Frente Justicialista, lista 505, ya en la recta final, el último tramo, ya empezando a vislumbrar lo que va a ser esta, no solamente la veda electoral, sino también el 11 de mayo. ¿Cómo estás, Noemí? Buenos días, bienvenida a Minuto a Minuto. Bueno, buenos días, Hugo, Carlita, gracias. Buenos días, y a toda la audiencia. Muy buenos días. Nosotros gustosos de que nos des unos minutitos de tu agenda, porque sabemos de que en esta recta final, como bien lo decíamos, es una montaña rusa, no solamente de actividades, de presentaciones, de cierre de campaña, sino también de poder milimetrar lo que falta para poder llegar a estos últimos días de campaña, que bien lo decíamos fuera del aire, una campaña bastante acelerada y con muchas reuniones de por medio. Sí, así es. Bueno, permitime un segundo conmemorar hoy el natalicio de Eva Perón, 7 de mayo de 1919, 106 años, bueno, una líder espiritual dentro del Partido Justicialista. Y bueno, recordarla y conmemorarla porque creo que el mejor homenaje es estar haciendo esto, ¿no? Digamos, defender derechos, estar al frente, comprometernos para que el peronismo vuelva a tener la esperanza en el pueblo jujeño, y creo que es lo que estamos queriendo transmitir a la ciudadanía para que el 11 de mayo pueda acompañarnos. Bien, bien traías a colación, ¿no? Eva Perón, que ha significado tanto para los más necesitados, para las mujeres sobre todo, y tener la representación, justamente levantar la voz femenina en estas elecciones, preguntarte cómo fue también el transitar esa mochila, lo podemos decir de alguna otra forma, o la misión impuesta también por este frente. Y la verdad que con mucho compromiso, responsabilidad, como un gran desafío, no es menor esta oportunidad, ¿no? de estar encabezando la lista, y creo que también tiene que ver con la lucha que vienen dando muchas mujeres dentro del peronismo, con lo que venimos haciendo también con otras compañeras dentro del movimiento también feminista, ¿no? de poder, 2020 hemos tenido la ley de paridad en Jujuy, creo que ha sido el logro de la batalla de muchas mujeres de todas las edades, y tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, así que, bueno, contenta, y primero sabiendo que es un gran compromiso, una gran responsabilidad, pero también con mucha tranquilidad, porque lo que venimos haciendo lo venimos militando hace mucho tiempo, no hay improvisaciones, creo que en mi caso particular hace más de 20 años acompañando a otros y otras para que lleguen también dentro del peronismo, así que muy tranquila en ese sentido y sabiendo que con coherencia siempre dentro del peronismo, y eso me da la posibilidad de hoy de estar al frente, ¿no? de la lista. Siempre reconociendo que hubo un acuerdo, que hubo personas como Rubén Rivarola, Leila Chaer y Guillermo Snope que decidieron que esta lista sea encabezada por mí, y bueno, y agradezco esta oportunidad. Si no recuerdo mal, recordame, Carla, Isasmendi estuvo acá, y también a Noemí, hace 2 semanas, 3 semanas, más o menos, habrá sido al principio de la campaña, digamos, cuando se oficializaron las listas, al toque. Sí, nosotros dialogamos el primer lunes con Noemí. Ahí Sí, está. Bueno, sí, la pregunta es, desde que comenzó la campaña, que fue más Vía o menos telefónica cuando, fue. Sí, exacto, telefónica, que sí, fue sí, cuando te entrevistamos al día de hoy, Sí. que ya está casi terminando la campaña y creo que pasó un mes aproximadamente. Sí. ¿Qué cambió? Y bueno, cambió hoy la cara de cansancio, me parece primero. No, pero bueno, cambiaron muchas cosas, digamos. Creo que el ímpetu que se puso en la campaña con esta intensidad que tuvo, el recorrer, creo que la escucha activa que tuvimos con cada uno de los vecinos, vecinas, recorriendo los barrios, reuniéndonos con diferentes dirigentes, militantes, creo que han aumentado los compromisos y la responsabilidad, ¿no? de seguir adelante, porque lo que uno ha escuchado es tanta necesidad, tanto abandono, tanta desidia por parte de este gobierno radical, que gobierna hace 10 años la provincia y en muchos municipios que están tan abandonados, pero cuando hablamos incluso hasta de un abandono ya caótico, digamos, es casi dramático lo que están viviendo muchas familias, y cuando se habla livianamente de pobreza estructural tiene que ver con eso, digamos, que más del 55% de las personas hoy vivan debajo de la línea de pobreza, que se haya aumentado y cada vez mes a mes vaya aumentando la cantidad de gente que está dentro de ese grupo, y como que vemos un número o un porcentaje, pero en realidad son historias reales, historias muy fuertes de vida, donde cada uno cuenta algo diferente y cada uno tiene una historia peor que la otra. Entonces, creo que eso nos da más fuerza incluso para asumir ya estos últimos días, este último tramo, sabiendo que hay mucho todavía por hacer. Sabemos que es complejo el panorama, sabemos que hay muchas listas, sabemos que el radicalismo ha incluido cantidad de colectoras, que está haciendo todo lo posible con acciones y medidas proselitistas de cara al domingo,
Y creo que también en un cierto punto hay una subestimación del electorado por parte del oficialismo, porque estas medidas las vienen pidiendo en algunos casos con mucho tiempo, hace muchos años, y en otros casos no ha cumplido el pacto electoral, ¿no? Digamos, esto de un bono de 50.000 pesos a día de las elecciones, en el marco de un 1 de mayo, que termina siendo una indigno. aclaración para que también lo tomemos concepto. Santiago del Estero, que no tiene elecciones ahora tan en corto plazo, anunció un bono de 500.000 en 2 cuotas. O sea, cuotas de 250.000. Y lo que en realidad estamos pidiendo es que el ingreso, el básico, digamos, de un empleado público en el Jujuy es uno de los más bajos de todo el noroeste, de todo el país. Entonces, 50.000 pesos significa justamente una burla. Creo que lo serio del gobierno es llamar a paritarias. ¿Dónde está el 30%, digamos, que ya tenemos de inflación este último tiempo? No está dentro de los haberes de los empleados públicos. Ni hablar de la posibilidad de que se venga a invertir, digamos, que tengamos inversiones de empresas privadas cuando no hay un contexto que el gobierno radical nos esté otorgando alguna seguridad jurídica para esto. Así que, bueno, son muchos conceptos que hemos ido desarrollando y elaborando, pero fundamentalmente viendo por estos sectores mucho más vulnerables, ¿no?, de la sociedad, que están cada vez más fuera del sistema, y esa famosa línea debajo de la línea de pobreza cada vez se va corriendo mucho más y más personas están dentro de este grupo. Así que bueno, creo que eso nos moviliza mucho más, digamos, para hacer frente este 11 de mayo. Noemí, tu experiencia laboral te ha llevado justamente a dialogar con personas que llegaban al ANSES con distintas problemáticas, hablar de los jubilados, hablar de las personas que con escasos recursos llegaban en búsqueda de beneficios, hablemos de las madres y los padres solo, las familias monoparentales. Hoy encontrarse también con la realidad que es quizás totalmente distinta a lo que se vive Capital, incluso dentro de mismo San Salvador, la realidad que atraviesan los distintos barrios, pero el sondeo que se hizo en la provincia, ¿cuáles son las necesidades que coinciden quizás tanto La Quebrada, La Puna, El Ramal, como también los valles, que ustedes estuvieron caminando fuertemente haciendo el puerta a puerta y escuchando a los vecinos? Sí, como que las 4 regiones son diferentes, nuestras 4 regiones hermosas que tiene Jujuy son diferentes, pero tienen muchas cosas en particular y en común, que es lo que venimos contando y lo que la gente nos cuenta, ¿no? El tema de no poder llegar a fin de mes, el tema de los ingresos, bajísimos ingresos, la falta de empleo, la falta de oportunidades para acceder a un empleo. Entonces por ahí vemos la cantidad de ferias, y por ahí no hace falta que les cuente, y la ciudadanía sabe. Hace 3-4 días estuve en San Pedro en una feria, se llama Feria La Estación. Y nosotros en Jujuy tenemos la cultura de la feria, entonces por ahí no nos causa tanto, o sea, la feria, sabemos que la feria de los lunes, los martes, en cada localidad siempre hubo una feria. Pero lo que a mí me sorprende en este último tiempo es que las ferias esas ya no son de la feria de que íbamos a comprar la mercadería, fruta, verdura. Ahora la gente está vendiendo todo o cualquier cosa en el piso. Ropa usada, ropa nueva, calzado, se encuentra plantitas, se encuentra, es como y yo veo este drama, digamos, o sea, como una imagen cada vez mayor, de mayor cantidad de cuadras, porque antes eran 2-3 cuadras y ahora son cada vez más cuadras, donde la gente se asienta a vender lo que sea, un juguito, es como mucho, digamos. Entonces, esa precariedad que se va notando más, que se va como agudizando, es lo que realmente preocupa, pero tiene que ver justamente con la falta de empleo, y el gobierno provincial y los municipios cada vez van acrecentando más su número de empleados, pero con salarios totalmente precarizados. En Santa Clara esta semana se ha anunciado 50, no se anunció, digamos, sabemos, y en otros municipios también, el ingreso de 50 personas, así, y la mayoría son mujeres, que van a cobrar un mensual de 80.000 pesos. ¿Cómo? ¿Cuántas horas? Las horas que le fijen, 3 horas, 4 horas. Eso es trabajo esclavo directamente, de digamos. lunes a viernes. Si eso no es tenerlos de rehenes, tenerlos de serviles, más en época electoral. En La Esperanza, me contaba otra de las compañeras, Daniela Vélez, que en La Esperanza les van a pagar 50.000. Me dice, o sea, 80.000 es que como que, bueno, incluso menos de la en La Esperanza. asignación universal.
no solo menos que la asignación universal, el salario mínimo, lo decimos a 296.000 pesos. Exactamente, con 296.000 pesos, la mitad del salario mínimo, lo que ya es una indigencia extrema, estamos en 145, un cuarto del salario mínimo, estamos en 80 lucas. Creo que esto tiene que ver con esto, ¿no? De volver a tomar a la gente de rehenes, de tenerlos de serviles, si esto no es explotación laboral, si no es digamos, tomar estas elecciones también como a la gente, como un bastión para ganar, sea como sea. Y creo que es ahí donde también juegan con la estima de cada jujeño y cada jujeña, cómo después no tolerar situaciones de violencia hasta en tu casa, digamos, si el mismo Estado está siendo violento con vos en algún punto, donde por tu trabajo, por tus horas, por tu servicio, te está pagando algo tan indigno, ¿no? O sea, es como muy cruel, es muy perverso, termina siendo el uso y abuso del poder en la gente. Ahora, teniendo en cuenta que es una elección legislativa, ¿no? Y que uno a veces escucha a algunos candidatos en todos lados, en elecciones de medio término, a veces hablando como serían candidatos a presidente, a gobernador, y son candidatos a diputado provincial. En el caso de Jujuy, una legislatura que está muy oficialista, donde probablemente, a lo mejor con algunos cambios, pero continúe un poco esa sintonía. La pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la legislatura, por ejemplo, para que haya unas mejores paritarias? Teniendo en cuenta que el gobierno afirma que da lo que puede y que no quiere poner el rojo a la provincia. ¿Qué puede hacer un legislador provincial para presionar? Sí, yo creo que del rol que le toca al legislador es muy difícil implementar políticas públicas, obviamente, de la gestión. Eso le corresponde al Ejecutivo. Lo que sí puede hacer un legislador, y en mi caso, que estamos como muy convencidos de poder hacerlo, es empezar a poner este límite, que es lo que venimos diciendo, pero también ser voces adentro para controlar, para fiscalizar, para que los pedidos de informe, para que los ministros en algún momento lleguen a la legislatura y nos cuenten qué están haciendo, cómo lo van a hacer, para quiénes lo van a hacer. Y esto de tener una voz en la legislatura tiene que ver con eso, que seamos muchas más voces las que nos plantemos ante estas, porque termina siendo muy injusto para unos pocos que están fuera del sistema y que si no tienen representación suficiente en algún sector, alguien que hable por ellos, queda en la nada misma y son voces que se van perdiendo. Y también son proyectos de vida que se van perdiendo. Creo que la estimación de un futuro y demás como que se va perdiendo. Y sobre todo en los mismos jóvenes, que hoy en Capital ustedes dicen, bueno, puede haber una que otra posibilidad de encontrar algo más, servicios, producción, el comercio, pero en las localidades fuera de la capital las oportunidades son mucho más lejanas. Entonces, lo primero cuando te frustras en algo, digamos, hablemos en la vida personal de alguna persona, digamos, alguien, te frustras en algo que no puedes cumplir o no puedes acceder, no puedes, y tu salud mental está en riesgo. Lo primero que se encuentra en estos pueblos más chicos es el alcohol, es los síntomas de violencia que se viven notoriamente, ¿no? por estas mismas frustraciones, ni hablar ya del consumo problemático de drogas que antes en las localidades más chicas no se veía, y hoy incluso el consumo más la venta es hasta como una especie de salida laboral, y es preocupante, digamos, cuando no hay oportunidades se busca lo más inmediato. Y ni hablar de las expectativas que nos venden las redes sociales, ¿no? Del sueño de la ludopatía en los más jóvenes, el juego, lo azaroso que es. Bueno, toda una mezcla, un combo, donde si no hay un gobierno que empiece como a regular las cosas más importantes de la ciudadanía, digamos, va camino al fracaso, digamos. Entonces, el fracaso no es del gobierno y no va a ser el gobernador Sadir, él debe tener su vida resuelta. El fracaso es para cada jujeño y para cada jujeña que no ven oportunidades. Noemí, dentro de justamente los pilares que tiene cualquier sociedad, hablemos de la nuestra, seguridad, salud y educación. Ayer veía de que 3 de cada 10 niños maneja la lectoescritura de forma corrida, cuando justamente, inverso, hablamos de 3
3 de cada 10 tienen problemas justamente de lectoescritura. ¿Qué es lo que pasa con el interior de nuestra provincia? Que también es una problemática latente, ¿no? La preocupación de la educación, y hablar de la salida laboral también habla de la formación de nuestros jóvenes para tener expectativas y proyectos para el futuro que quizás como padres nosotros esperamos o tenemos expectativas sobre nuestros hijos. Es que la base sigue siendo la educación. Cuando hablamos de esto, ¿no? De cuánta cantidad de personas están por debajo de la línea de pobreza, en octubre de 2023, en el conteo en el ANSES era 54.609 personas fuera del sistema. Nada, ni una billetera virtual, nada, ni una obra social, cobertura, un ingreso, un aporte, nada. Es un montón. Ese número se acrecentó, el primer semestre de 2024 ya eran más de 56.000 personas. Entonces, la única salida a esto es la educación. Y cuando vemos que en la educación no están dispuestos los presupuestos necesarios, primero, para tener buenos recursos, para pagar buenos sueldos a los docentes, que ya de por sí tienen una carga enorme, no solamente como educadores, sino porque tienen que ser de psicólogos, de mediadores, de conciliadores. La primera alerta surge en las escuelas, digamos, cuando no es en la familia surge en las escuelas, y cargarlos, digamos, cada vez más a los docentes de más responsabilidades. No nos olvidemos del fallecimiento de la vicedirectora en la escuela normal, producto de situaciones, digamos, de violencia, donde la escuela sigue siendo ese centro, ¿no? Donde impacta todo, que las familias por ahí no pueden resolver, que también no vamos a caer sobre la familia, digamos, pero las escuelas están desbordadas de estos temas diarios, con los pocos ingresos, con paritarias con techo que les impone el gobierno, sin posibilidades de negociar nada, digamos, totalmente condicionado, pero además la infraestructura que no ayuda en las escuelas, y además a eso se le suma el problema de conectividad. Cuando hablamos de la educación, no es lo mismo las posibilidades que tiene un niño acá en la ciudad, un niño o una niña en la ciudad, o en los barrios de la ciudad, o en las grandes localidades, San Pedro, Palpalá, que si hablamos de un niño en el Talar, de la falta de conectividad, que si hablamos de un niño en Caspalá, bueno, todas esas realidades son totalmente distintas. Y si no se abordan por regiones los temas de la educación, cualquier otro programa que se intente implementar dentro de educación, directamente o no va a funcionar o va a funcionar parcialmente porque no están dadas las condiciones. Es todo un combo, pero es prioritario la educación, digamos. Después empezamos a hablar de lo otro, pero la educación es la base. ¿Cuál es el punto central por el que habría que votar el peronismo jujeño y no a otra fuerza opositora al radicalismo? Yo creo que hoy el Frente Justicialista se ha conformado de tal manera de que con esta renovación de voces nuevas, igualmente de tener en cada uno no solamente la lista que me convoca hoy, digamos, el de diputados provinciales, sino también en cada uno de los consejos deliberantes hay, más allá de la militancia, la trayectoria, hay voces y representación de la que nunca estuvieron en su mayoría. Entonces creo que esta es la oportunidad, justamente, no solamente la renovación, sino también la posibilidad de tener la valentía y el coraje de empezar a decir las cosas como son, ¿no? Creo que el peronismo hoy se planta para hacer la representación genuina de estas demandas que tiene la sociedad, y que creo que es el contexto y es el momento histórico para poder decirlos, porque no es solamente el gobierno radical que hoy acecha Jujuy, es también un gobierno nacional que viene dando las peores noticias y la quita de derechos para la ciudadanía. Entonces creo que eso creo que nos consolida como una fuerte oposición, una fuerte alternativa para poder ponerle un freno y un límite, pero real, ¿no? al gobierno radical. Y decir, bueno, hasta acá es basta, y poder poner un freno y lograr que se cambie el rumbo, o que tenga otras voces también, flexibilizando, ¿no? Esto de no ser tan crudos en la toma de decisiones, donde la agenda política parece que del gobierno radical es para pocos y no están incluyendo a cada uno de los jujeños y jujeñas. Bien, preguntarte también, porque lo hemos visto como repercusiones, justamente hablabas del gobierno nacional, como recayendo la elección en los jóvenes, o quizás los jóvenes con más adeptos dentro de lo que es la Libertad Avanza. Sí. Capaz que nosotros tenemos una mirada totalmente distinta, preguntarte cómo es también la militancia joven, esta renovación de generaciones que también están compenetradas, porque no podemos totalmente negar de que los jóvenes tienen intereses, tienen problemáticas y levantan la voz justamente para poder interiorizarse, pero también para ser escuchados.
Sí, yo creo que en esto, en la mayoría de los casos de mis compañeros y compañeras que están dentro de la lista, en la mayoría somos sub 50. Creo que el peronismo se comió una generación, y esto es una autocrítica, que el peronismo tiene que hacer también para adentro, y saber que el momento implica que se piense mucho más en los jóvenes, y en este transcurrir de la campaña y anteriormente, yo no creo que haya una despolitización de los jóvenes. Creo que los jóvenes están mirando otras cosas, creo que están esperando de los referentes políticos otras alternativas, creo que están mirando todo a más corto plazo, porque globalmente está funcionando así. Hoy los jóvenes no piensan en tener una vivienda propia, no están pensando en el trabajo fijo, no están pensando en la formación de una familia en forma inmediata, o en la jubilación mucho menos. Entonces creo que lo que pasa es algo mucho más rápido, es pensar cómo se paga un alquiler, cómo viajan, cómo generan, digamos, sus trabajos más freelance. Es por otro lado, digamos, y creo que en eso el peronismo tiene que darse también un debate interno para poder llegar, ¿no?, a los jóvenes y darles esas respuestas que están necesitando. Pero creo que es también con la amplitud de los criterios, digamos, esto no es cerrarse a que esto tiene que funcionar así, ¿no? Creo que tiene que haber un debate, tiene que haber esto de poder escuchar y poder implementar algunas acciones y políticas para ellos, ¿no? Justamente, incluso los mismos jóvenes de 18 no es lo mismo que un chico hoy de 25, digamos, son generaciones que van saltando por ahí las etapas con otra rapidez y con otras necesidades. Usted recién hablaba de la juventud, y ante la pregunta de Carla me parece muy piola, porque aparte es un electorado muy apetecible por todas las fuerzas políticas, porque aparte es el que más elecciones le quedan por hacer, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, una especie de inversión política. La última encuesta difundida hace 2 días, no en Jujuy, a nivel nacional, cualitativa, no cuantitativa, marca que el presidente Milei se queda con 60% de los apoyos entre los jóvenes menores a los 25 años. Y vos recién decías, hoy nosotros notamos que las prioridades de los jóvenes fueron cambiando, primero básicamente por una cuestión de crisis económica, y segundo también por la nueva generación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué encuentran de atractivo en Milei los jóvenes de menos de 25 años? Sí, recortó en educación, donde los afecta directamente. Recortó en pensiones, donde afecta a sus padres y sus abuelos. Recortó en el plan Progresar, que los afectaba directamente a ellos como un plan educativo. ¿Por qué? Yo creo que hay un enojo y una bronca al sistema, y tiene que ver con las edades también, digamos, y es propio, digamos, y esto no es juzgar ni bien ni mal a los jóvenes, creo que es propio de las edades de tomar hasta una cierta moda en el enojo, en la bronca, en que se vende una cierta libertad, pero que esas libertades están totalmente condicionadas. Es como una libertad ficticia, digamos. Yo te entrego esto, te entrego mi bronca, te entrego y quiero romper todo, porque la casta, porque la política. Y en realidad lo que está detrás de esa máscara es el rompimiento de muchos proyectos de vida, digamos. Creo que esto es lo que no se está viendo. Y va a llevar un tiempo para que los jóvenes y la sociedad que está mirando la Libertad Avanza como una oportunidad lleguen a darse cuenta cuál es lo siniestro que tiene este modelo, ¿no? Este proyecto, porque lo que está en juego también son 2 proyectos de país, o 2 modelos distintos. Uno para unos pocos, donde este sistema de libertades, si se quiere, juega a favor de unos pocos, y para grupos económicos muy poderosos detrás de esta figura, digamos, de Milei, y que puede tener un ciclo que no sabemos cuánto puede llegar a durar como un fenómeno. Pero y hay otro modelo de país que es totalmente inclusivo, donde viene de base, donde se piensa en la gente, donde los proyectos son colectivos, no individuales como en este sector de la Libertad Avanza. Y el famoso nadie se salva solo no es tan famoso en un momento tan crítico como lo tiene el país hoy, digamos. Los modelos siempre han sido colectivos, los movimientos siempre han sido colectivos, y la única forma es de poder responder a estas necesidades básicas que tiene hoy la sociedad, es un modelo colectivo que piense en que el territorio, la soberanía y el gobierno y la gente tiene que estar siempre adentro, digamos. No es con la gente afuera, y es gobernando para todos, redistribuyendo las riquezas,
pensando en el jubilado, en la jubilada, pensando en los universitarios, pensando en los niños y adolescentes, pensando qué hacemos con los temas de violencia de género, pensando en la ESI, pensando en la educación sexual integral, pensando con derechos más progresivos, digamos, cuando se nos quiere implementar el anti-woke famoso, digamos, e incluso meternos palabras hasta raras que no son propias, no son nuestras. Si le preguntamos a alguien qué es el sistema woke, todos van a decir que no claro, saben. Claro, entonces, con esas palabras raras que nos quieren meter, y como para pensar que sos canchero o sos moderno, y lo que estás diciendo es, soy un antiderecho, digamos, o sea, soy discriminador, bueno, todo eso es lo anti-woke. Yo creo que entonces, cuando nos plantamos de este lado del proyecto, de un proyecto de país distinto, creo que estamos mirando en lo colectivo, creo que estamos mirando a la gente, creo que estamos mirando los sueños, los proyectos, bueno, estamos enfocados en eso. Yo no voy a juzgar a los que hoy ven a la Alternativa de la Libertad Avanza como un partido opositor dentro de Jujuy, cuando votan cosas en forma conjunta, cuando tienen el mismo modelo destructor del Estado, pero no del modelo del Estado como algo simbólico, como algo lejano, ¿no? Cuando hablamos de destrucción del Estado es esto, ¿no? Es recortar derechos, es ir en contra de los jubilados, en contra de los docentes, de las personas dentro del sistema de salud, ir en contra de los recortes de poder. Nosotros hoy deberíamos tener dentro del sistema de salud hasta sanatorios o hospitales de alta complejidad, que ya algunas provincias lo tienen y Jujuy no. Por supuesto. Entonces, cuando el presidente Milei habla de un recorte del Instituto Nacional del Cáncer Infantil, y uno se pone, no es por ahí, digamos, o sea, ¿qué hacen esas familias? O cuando están tratando... Pensiones por discapacidad. Están en el foco hoy tratando de bajar pensiones por discapacidad, y en el manotazo ese que están dando, van a barrer con gente que realmente necesitan esa pensión porque están discapacitados reales. Realmente, en esta recorrida, me tocó hablar con mujeres, sobre todo mujeres que me dijeron, estoy como muy preocupada porque he tenido estas secuelas, tengo estas secuelas, no puedo caminar, no puedo andar, y seguramente, y si me va mal en los informes médicos, me voy a quedar sin eso. Y hay gente hasta relativamente joven que está muy incapacitada porque han trabajado muy mal en situaciones de, no sé, peones de campo, amas de casa o, digamos, trabajando en el sistema de limpieza, y trabajos muy duros que no están reconocidos o que no han tenido aporte. Entonces la pensión esa venía también un poco a dignificar esto, ¿no? Hasta la explotación laboral. Bien, Noemí, entendemos de que todo es un todo, ¿no? Sí. Este frente justamente va de la mano con la mirada, las herramientas, la experiencia y también todo lo que puedan aportar cada uno de ustedes. Pero preguntarte a vos desde lo personal, ¿cuál va a ser el primer motivante o el motor que vas a llevar dentro de lo que es estos proyectos, propuestas o quizás las luchas que viste en el recorrer del día a día de estas campañas a legislatura? Que me parece también fundamental también adentrarnos un poquito más en lo que es la agenda del diputado, que cada uno llega con una propuesta o quizás con un proyecto ya mentalizado como el primero, pero con esto también acarreando toda una problemática que la vas escuchando con el vecino día a día. Sí, nosotros tenemos como una agenda ya muy marcada hoy, que es el tema de las posibilidades del empleo, sobre todo para los más jóvenes. Creo que hay que dar esa batalla en primer término, porque acá hasta diciembre estas realidades no van a cambiar, no se van a modificar, y creo que se van a seguir agudizando el tema del empleo y el tema de los bajos ingresos en general, ¿no? Creo que esa va a ser como una primera agenda porque lo está marcando hoy el contexto y es urgente. Y la otra es el tema de seguridad. Son como dos eslabones que van también de la mano, porque el tema de la seguridad tiene que ver con que si no hay empleo, y si hay bajo ingreso, la gente no puede llegar a fin de mes. La alternativa después, cualquier programa que se pueda implementar en materia de seguridad se ve frustrado porque no hay políticas que vayan acompañando todo el sistema. De hecho, sí. Ayer la Cámara de Diputados de la Nación le dio dictamen positivo y todo indica que en una semana va a ser la baja en la de imputabilidad. O sea, la solución que estamos encontrando como país, como sociedad, para el aumento del delito juvenil, que se da, como decís vos, en un contexto donde no hay oportunidades, donde no hay empleo, donde le sacan la jubilación a tu papá, y un montón de cosas, la sociedad, nuestros políticos responden bajando la edad para que un chico de 14 años conviva con violadores de 32, digamos.
me parece que hay un problema grave ahí que la política tiene que resolver. Sí, ¿no? Es como la salida cómoda, la salida fácil. Y no es ni una salida, es directamente algo que es ilegal, en mi opinión personal. No, porque aparte abogado, claro, en materia de derechos humanos, digamos, es totalmente incompatible horrible. con lo que se viene dando o tratando de dar las batallas a nivel global sobre este tema. Yo creo que ahí, no es la solución. Y ahí están los libertarios y los radicales, ¿sí? O los radicales pro, digo, ahí en esa postura básicamente hay que decir, salvo el Frente Izquierda y el Partido Justicialista, con sus diferentes vertientes, que no acompañaron el dictamen, después, tanto el PRO como los radicales y Libertad Avanza lo convirtieron en ley. Sí, porque las políticas de seguridad, si no van de la mano también con una perspectiva de derechos humanos, creo que ese es el punto, ¿no? Cualquier política de la policía, del servicio penitenciario y demás, si no van atados de la mano de derechos humanos, tienden a eso, ¿no? A la mano dura, al gatillo fácil. Y de lo que se pone en riesgo en realidad es la vida de la gente. Digamos, lo que nosotros queremos es que la policía nos proteja, que haya mayor control, que haya policía en los barrios. Todo eso que no está pasando hoy en Jujuy, creo que esto que vos me preguntabas, Carla, digamos, sí, los dos temas muy preocupantes son el tema del empleo, sobre todo los más jóvenes, y el tema de la seguridad. Creo que esa es la primera agenda que tenemos para diciembre. Y espero que hasta diciembre algo mejore, pero el contexto nos va diciendo que es muy difícil. Es muy difícil. Bien, Noemí, los micrófonos, las cámaras están abiertos para esta pregunta. ¿Por qué tiene el electorado, aquel ciudadano o ciudadana que todavía no se decidió a quién votar, elegir o apoyar o acompañar al Frente Justicialista? Bueno, es invitarlos a todos el 11 de mayo, a todas las ciudades de Jujuy, en cada una de las regiones, en cada localidad, a acompañar a los candidatos de la lista 505 del Frente Justicialista, porque es un frente que desde el peronismo, desde las bases y desde la militancia se ha conformado y se ha consolidado como una alternativa opositora para dar los debates necesarios adentro de cada recinto parlamentario, en la legislatura y en los consejos deliberantes, porque es necesario que la representación de las demandas que son reales de cada uno de los ciudadanos estén dentro del recinto, que las historias reales de cada uno estén dentro del recinto y que podamos ser nosotros los forjadores de esas soluciones. Pero solamente lo vamos a hacer acompañados con el voto, con un voto útil, con un voto de esperanza, que sea realmente el que nos dé este triunfo para el 11 de mayo. Así que invitarlos a todos a acompañar al frente, que con coherencia, con militancia y convicción vamos a hacer esto posible. Y de nuevo celebrar el natalicio de Eva Perón, porque es como es la líder y es la que nos da la esperanza para seguir movilizados en esta lucha, ¿no?, para el 11 de mayo. Bien, ya que traías a colación justamente el natalicio, 106 aniversarios de Eva Perón, y hay actividades en el día de hoy. Sí, hoy a las 10 de la mañana, en un ratito, estamos en el Partido Justicialista conmemorando este natalicio, porque creo que la defensora de los derechos, del movimiento feminista, presidenta del primer partido feminista, peronista feminista, y ha dado las luchas que ha podido, las batallas que ha podido en tan corta edad, con 33 años, pero creo que este es un buen momento también para reivindicar su lucha y su labor y su esfuerzo por los más necesitados. Muchísimas gracias, Noemí, por visitarnos. Nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades, pero ya súper agradecidos porque sabemos, justamente traías a colación, en unos minutos más tenés que estar en el Partido Justicialista, pero también toda la agenda, ¿no?, que implicaba esta campaña tan acelerada, así que nosotros agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande, Noemí. Estuvimos dialogando con Noemí Isasmendi, candidata a diputada provincial Frente Justicialista, lista 505 para vos. Si encontraste la nota, ya comenzada este diálogo que tuvimos con la candidata en primer término, la podés encontrar a la nota completa en FM Sol 100.1, cliqueando en videos, y ahí te vas a encontrar con el diálogo que tuvimos en el día de hoy con una de las candidatas que entra en carrera este 11 de mayo. Nosotros nos vamos a cumplir rápidamente con nuestros auspiciantes, enseguida volvemos con más Minuto a Minuto. Radio Rivadavia en Jujuy, FM Sol 100.1. Inicio de espacio publicitario.